Hey coders, bienvenidos a la introducción práctica de Mongoose, un Object Relational Mapping de Node.js y MongoDB. Mongoose es básicamente un módulo que he utilizado bastante cuando he creado ejemplos de Node y MongoDB. Lo he utilizado para conectarme a la base de datos y operar con los datos. Y en este video voy a darles las bases de este módulo, voy a enseñarles de qué se trata, cómo utilizarlo y les voy a enseñar cómo escribir código utilizando este módulo. Así que para aquellas personas que nunca han escuchado de Mongoose o recién están escuchando acerca de esta tecnología o este módulo y quieren conocerlo de manera muy sencilla y sobre todo entenderlo, pues en este video voy a darles una especie de introducción práctica. Así que vamos a empezar. Primero, es necesario que entendamos qué es Mongoose. Mongoose es un Object Relational Mapping o un ORM de MongoDB y Node. Básicamente, si nunca has escuchado este término, un Object Relational Mapping es una técnica intermediaria entre la base de datos y la aplicación web. Por ejemplo, nosotros cuando queremos guardar datos utilizamos base de datos y las bases de datos tienen su propio lenguaje de consulta. Entonces nosotros utilizamos desde código ese lenguaje de consulta para operar con la base de datos. Y eso está bien, pero el asunto es que de vez en cuando hay algunas consultas que nosotros mismos tenemos que manejar, tenemos que limpiar o a veces tenemos que convertir en nuestras propias funciones para que sean orientadas a objetos o algo por el estilo. Entonces nosotros podemos evitar eso utilizando un ORM. Un ORM en la práctica no es más que una biblioteca que añades a tu código de la aplicación y este hace de intermediario entre la base de datos y tu aplicación. Es decir, una vez utilices un ORM, lo que te va a permitir es que ya no tienes que escribir consultas de SQL o no SQL. Simplemente escribes funciones y esas funciones hacen por ti las consultas. Básicamente es como interactuar con la base de datos a través de código en lugar de utilizar los típicos lenguajes de las bases de datos. Esto lo vas a entender mejor cuando escribamos código, pero básicamente es eso. Además, Object Relational Mapping habla acerca de la orientación a objetos. Como ustedes saben, los lenguajes de base de datos al final son lenguajes de consultas y cada uno varía. Bueno, el ORM te da un lenguaje único que puede ser utilizado con varias bases de datos. Por ejemplo, ORMs en SQL, por darles un poco más de información, podemos encontrar a SQLite, podemos encontrar a Bookshelf, podemos encontrar a Nix, etc. En NoSQL, un módulo o un ORM bastante popular es Mongoose, el que les estoy hablando. Mongoose es utilizado con MongoDB, de allí viene el nombre. Y es un ORM dedicado a Node, así que obviamente vamos a estar trabajando con Node. Ahora, además de esto, Mongoose es un módulo de NPM. Es decir, nosotros no tenemos que instalar un programa nada complicado. Si ya tienes MongoDB, ya tienes Node.js instalado, simplemente instalamos un módulo más a Node que se llama Mongoose y él va a ser el intermediario entre la base de datos de MongoDB y Node. Él nos da una estructura en la cual definirnos, es decir, MongoDB no tiene estructura. Nosotros sabemos que en MongoDB nosotros podemos guardar un dato y los datos no se tienen que parecer. Bueno, con Mongoose nosotros podemos dar una especie de validación, podemos definir un esquema, podemos definir una estructura y basarnos en esa estructura para guardar los datos. Si no cumplimos esa estructura, Mongoose nos va a dar unos cuantos errores, que es ideal cuando queremos crear una aplicación grande, porque en una aplicación queremos tener al alcance o tener en mente cómo se va estructurando la aplicación. Entonces esto es bastante bueno cuando desarrollamos aplicaciones reales. Y es por eso que se utiliza en prácticamente una enorme cantidad de aplicaciones hoy en día. Y lo último es que es un módulo que facilita bastante trabajo con MongoDB. Si alguna vez has trabajado con MongoDB, sabes que tienes que escribir unas consultas, digamos algo trabajosas, vas a tener que escribir unas consultas de 7 o 8 palabras por operación. Bueno, con Mongoose simplemente llamas una función y él hace el trabajo por ti. Le pasas lo que vas a guardar, lo que vas a eliminar, lo que vas a consultar. Y él hace por debajo todas las consultas, las valida, las optimiza para que sea lo más rápido posible, etc. Entonces Mongoose hace un montón de trabajo por nosotros y es por eso que los ORM son tan útiles cuando trabajamos en aplicaciones. Y el día de hoy vamos a hablar de Mongoose específicamente para tener un ORM en NoSQL junto con MongoDB. Ahora necesitamos también conocer los requisitos para poder entender muy bien esta tecnología. Y lo principal que voy a necesitar que tengas en tu computador es MongoDB instalado. Si ya sabes la base de MongoDB, probablemente ya tienes MongoDB instalado. Si no sabes las bases, te voy a dejar el curso básico de MongoDB en la descripción para que primero visites el curso, aprendas lo básico de MongoDB y ya luego puedas pasar a Node y Mongoose. Ahora, en cuanto a las bases de MongoDB, lo que necesito es que sepas cómo utilizar Mongo, el shell de MongoDB, MongoD, que es el servicio de MongoDB, es decir, el servidor corriendo, y las operaciones típicas de MongoDB. Por ejemplo, las operaciones típicas de crear datos, eliminarlos, actualizarlos, alistarlos, lo básico.
y también cómo manejar los documentos, las colecciones y las bases de datos en MongoDB. Como sabemos, en MongoDB nosotros no tenemos tablas, tenemos en lugar de las tablas tenemos colecciones, en lugar de filas tenemos documentos y en lugar de base de datos pues tenemos base de datos, que es básicamente lo mismo. Entonces en este video voy a enseñarte a partir de las bases que tengas de MongoDB y Node. Este no es un video básico de Node.js y MongoDB, es un video dedicado explícitamente a Mongoose. Entonces, con estos requisitos, ahora sí vamos a empezar creando un proyecto sencillo e instalando este módulo. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es comprobar si ya tengo Node.js y MongoDB instalado. Para hacerlo vamos a abrir una consola. Entonces, en Windows, para abrir una consola presionamos Windows más R, se abre este ejecutar o esta ventana de ejecutar y aquí escribimos cmd. Una vez abierto la consola, vamos a ejecutar el comando node espacio -- version. Y si damos un enter vamos a ver el número de Node.js que tenemos instalado, la versión de Node.js. Entonces, en mi caso, como vemos un número, significa que Node ya está instalado. Esa es la versión que estoy utilizando. Pero con cualquier otra versión que tengas va a funcionar también. Luego, en cuanto a MongoDB, para comprobar si lo tenemos instalado, ejecutamos el comando mongod espacio -- version. Y en mi caso, como pueden ver, yo tengo MongoDB 4.2 instalado. Pero si tienen otra versión que sea 4, también va a funcionar. Ok, entonces con esto ya tenemos las tecnologías básicas o ya tenemos las herramientas necesarias para poder empezar. Muy bien, ya podemos cerrar esto. Ahora lo que voy a hacer es crear un proyecto y allí es donde voy a enseñarles código de Mongoose. Vamos a crear aquí una carpeta que se va a llamar Mongoose Introducción. Ok, y vamos a abrir esta carpeta con nuestro editor de código. En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. Aquí dentro de Visual Studio Code vamos a crear un archivo llamado index.js que nos va a servir para entender cómo se va a ejecutar la conexión. Ok, entonces vamos a empezar instalando Mongoose. Primero, algo que debo aclarar bastante es que si bien Mongoose es un módulo para conectarnos a MongoDB, no trae MongoDB, es tan solo un módulo de conexión. Así que ya deberías tener MongoDB ejecutándose. Es decir, comprueba si MongoDB ya está ejecutándose en tu máquina. Para hacer eso, existen algunos comandos. Por ejemplo, voy a abrir aquí una consola en Visual Studio Code, vamos a presionar F1, Ctrl+P, y se va a abrir esta ventana. Aquí podemos escribir terminal, integrate, y vamos a ver esta opción. Crear nueva terminal integrada. Vamos a dar un clic y esto abre una consola como lo habíamos hecho antes, solo que está dentro de Visual Studio Code. Entonces, si estás en Linux o Mac, puedes ejecutar este comando para saber si MongoDB está ejecutándose. Sudo service mongod status. Esto es si estás de nuevo en Linux o Mac. Si estás en Windows, probablemente lo que vas a ver es los procesos. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo MongoDB ejecutándose siempre, pero yo puedo ejecutar MongoDB a través de un comando. Entonces, voy a abrir otra consola. Y en mi caso, para ejecutar MongoDB, ejecuto el comando mongod y doy un enter. Esto lo que hará es iniciar MongoDB. De hecho, aquí van a ver el mensaje que dice esperando por conexiones en el puerto 27017. En otras palabras, asegúrate de que MongoDB está corriendo o está ejecutándose, ya que si no se está ejecutando, obviamente no te vas a poder conectar a él. Entonces, esto es lo más básico. Muy bien, ahora sí vamos a empezar con Mongoose. Como ya tengo MongoDB ejecutándose, ya puedo conectarme a través de Mongoose. Entonces vamos a buscar aquí la documentación oficial de Mongoose en esta página llamada mongoose.js.com y aquí vamos a ver la documentación acerca del módulo y demás. Les recomiendo que visiten la documentación porque este módulo cambia bastante seguido, agrega algunas configuraciones, van arreglando algunas cosas. Entonces esto como cambio les recomiendo que lo visiten y vean las cosas que están deprecadas o las cosas que van surgiendo nuevas dentro de esta biblioteca. En mi caso lo que quiero es empezar a conectarme a MongoDB utilizando este módulo. Entonces vamos a ir en esta sección de empezar. Lo primero que me dice es que instale Mongoose a través del comando npm install. Entonces vamos a hacerlo. Voy a decir aquí npm install Mongoose. Voy a dar un enter. Y esto lo que hará es descargar Mongoose y guardarlo en la carpeta Node Modules. Ok, vamos a requerirlo. Voy a decir voy a requerir Mongoose y lo voy a guardar en una constante del mismo nombre. Ok, y yo con esto tengo Mongoose disponible en este archivo. Ahora para conectarme existe un método que me ofrece este módulo llamado connect, que recibe como parámetro la dirección de en dónde está la base de datos a la cual quiero conectarme. Es decir, este módulo de Mongoose me permite conectarme a instancias de MongoDB que están en este mismo computador como en otro computador. Es decir, cuando nosotros desarrollamos probablemente vamos a estar utilizando MongoDB localmente en nuestro computador instalado, pero cuando despleguemos una aplicación probablemente vamos a conectarnos a través de una dirección IP, un dominio, un puerto, un usuario, una contraseña y demás. Entonces en mi caso voy a decirle que la base de datos a la cual me voy a conectar está en este mismo computador, en el localhost. Para hacerlo vamos a escribir lo siguiente. Primero escribimos el protocolo el cual vamos a utilizar para conectarnos. Entonces aquí vamos a utilizar el protocolo de MongoDB.
Luego vamos a escribir la dirección de donde está el computador. Bueno, en mi caso puedo escribir localhost, ya que está en esta misma máquina. O también puedo escribir el 127.0.0.1, que sería exactamente lo mismo, el localhost. Ok, esta sería la dirección la dirección IP, por ejemplo, de la máquina a la cual me quiero conectar. Luego esto lo cambiaría si está en otro servidor con otra IP. Luego también colocaríamos el puerto. Por defecto MongoDB, cuando lo instalamos, se ejecuta en el puerto 27017. Pero si te conectas a algún servicio de la nube y este te da otro puerto, puedes colocarlo de esta manera, 2 puntos y el número de puerto. En mi caso voy a colocar 27017, ya que este es el puerto por defecto. Ok, y luego un slash y el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar, o la base de datos que va a ser creada. En mi caso voy a colocar aquí el nombre My Web Store, así se va a llamar mi base de datos. Ahora, un asunto con esto es que no tenemos que crear la base de datos primero en MongoDB y luego conectarnos. Simplemente vamos a definir aquí el nombre y esta base de datos, aunque no exista, luego si guardamos un dato aquí, recién será creada por Mongoose. Entonces esto es bastante útil, no tenemos que crear la base de datos, él lo hará por nosotros. Simplemente le colocamos el nombre aquí. Ok, y con esto ya tengo la cadena de conexión de MongoDB. Vamos a ejecutarlo. Vamos a escribir aquí un punto y coma, vamos a ir a nuestra primera consola. Y para ejecutarlo, primero voy a limpiar la consola con CLS. Si estás en Linux o Mac puedes ejecutar clear. Y luego vamos a decir node, quiero que ejecutes el archivo index.js. Vamos a dar un enter. Y esto ejecuta Mongoose. Y aquí me da unos cuantos mensajes de advertencia. Estos mensajes de advertencia no tienen que ver con algo que hayamos hecho mal, sino tienen que ver con asuntos internos de Mongoose. Es decir, Mongoose es una biblioteca que se basa a su vez en otras bibliotecas. Es decir, Mongoose internamente utiliza MongoDB, utiliza otros módulos. Entonces, como esto va cambiando, algunos módulos necesitan alguna configuración nueva, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es añadir estas configuraciones que el mismo módulo nos recomienda utilizar para evitar estos errores. Vamos a colocar aquí una coma. Y vamos a colocar un objeto. Y este objeto hace referencia a las configuraciones de la conexión. Por ejemplo, aquí voy a decirle esta opción que me está diciendo que lo coloque en true. Use new URL parser en true. Entonces va a decir use new URL parser en true. Luego una coma. Y aquí también me dice que coloque esta configuración. Use unified topology en true. Entonces voy a escribir lo mismo. Use unified topology en true. Ok, vamos a guardar. Vamos a cancelar la consola con control C. Y vamos a volver a ejecutarlo. Node index.js. Damos un enter y ahora se está ejecutando, pero como pueden ver ya no tengo ningún mensaje de error. De hecho no tengo nada. Lo que me gustaría es sí ver un mensaje que me diga cuándo la base de datos ha sido conectado. Y para eso existen eventos. Es decir, si yo quiero ver un mensaje cuando la base de datos se haya conectado, o quiero ver un mensaje cuando la base de datos haya interrumpido la conexión, o quiero ver un mensaje cuando haya ocurrido un error, para eso existen eventos. Los eventos los podemos encontrar en la documentación. De hecho vamos a entrar aquí y vamos a buscarlos. Vamos a buscar aquí events. Aquí vamos a ver conectándose a MongoDB, eventos de conexión. Vamos a dar un clic. Y por ejemplo, estos son todos los eventos que puedo escuchar o puedo empezar a manejar. Por ejemplo, existe un evento que se ejecuta cuando MongoDB recién se está conectando. Luego existe otro evento cuando ya se ha conectado. Luego existe otro evento que se ejecuta cuando la conexión ya fue abierta. Luego cuando se ha desconectado MongoDB. Luego cuando se ha cerrado la conexión, cuando se está reconectando, cuando existe un error, etc. Entonces estos eventos nos ayudan a ejecutar código dependiendo de lo que pase con la conexión. Esto es bastante útil si quieren mandar mensajes por consola o quieren saber qué es lo que está pasando. Entonces para escuchar estos eventos existe una propiedad llamada on. Vamos a ejecutarlo. Aquí voy a decir mongoose .connection, que es para decir cuando la conexión fue dada, quiero escuchar on, vamos a decir on y el nombre del evento. Aquí como pueden ver existen nombres como por ejemplo connecting, etc. El evento que quiero escuchar es este, open. Aquí le estoy diciendo mongoose, cuando tu conexión haya sido abierta, cuando sea open, quiero ver por consola. De hecho aquí voy a colocar un subguión para decirle que no voy a utilizar este parámetro. Y aquí por consola voy a mostrar database is connected to, y aquí voy a colocar la cadena de conexión, que en mi caso va a ser esto de aquí. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Esto, como quiero reutilizarlo, no es necesario que lo coloque en un string así, sino lo puedo guardar en una variable y luego darle la variable. Es decir, puedo hacer esto, puedo cortar esto de aquí. Puedo guardarle una constante llamada URI. Aquí guardo la dirección. Y esta constante URI es lo que le voy a dar aquí al método de conexión. Entonces sería básicamente lo mismo. Pero ahora también puedo utilizar esa constante aquí para ver a qué base de datos me he conectado. Entonces vamos a guardar esto de aquí. Vamos a cancelar la consola con control C.
Vamos a limpiar con cls y vamos a decir node.index.js. Ahora, como pueden ver, vemos el mensaje: la base de datos ha sido conectada a esta dirección. Ok, entonces ahora ya tengo un mensaje que se ejecuta cuando la conexión haya sido dada. Pero también puedo escuchar los errores. Por ejemplo, puedo decir mongoose.connection.ont y puedo decirle cuando ocurra un error en la conexión. Lo mismo, quiero manejarlo con una función y quiero ver ese error por consola. De hecho, aquí ya sí necesitaría el parámetro, ya que aquí en este error es como voy a recibir lo que haya ocurrido mal. Entonces es lo que voy a ver por consola. Entonces vamos a guardar. Y si por ejemplo yo hago una conexión mala, lo que haría es romperse esto. De hecho, el asunto es que debemos leer los eventos y cuándo se ejecutan. Por ejemplo, aquí me dice que el evento error es emitido si un error ocurre en una conexión. Como por ejemplo al colocarle un parse error o un dato mal definido. O por ejemplo también la conexión se interrumpe cuando un payload es mucho más grande que 16 megabytes. Es decir, si estás ingresando un dato que es muy pesado, esto sería si fuera un dato multimedia, por ejemplo una imagen que estás guardando dentro de la base de datos, la conexión se interrumpiría. Entonces esto también lo puedes manejar con el evento. Por ejemplo, si yo doy un dato mal formado, por ejemplo database, bueno, esto sería lo malo. Vamos a colocarlo aquí, por ejemplo. Vamos a colocar el protocolo mal, MongoD, por ejemplo. Vamos a ejecutar esto de aquí y esto me da el error, se ha ejecutado el evento del error. Ahora, otro asunto es que también nosotros podemos, vamos a colocarlo bien otra vez, MongoDB, y nosotros también podemos escuchar aquí cuando se esté conectando recién y haya un error. Por ejemplo, podemos escribir aquí un catch y puedo decirle: cuando escuches el error, quiero que me muestres el error por consola. Ok, vamos a ejecutarlo nuevamente. En este caso no debería darnos ningún error. Vamos a escribir node.index.js. No nos da ningún error. Pero si cambiamos, por ejemplo, mongoD, vamos a guardar, ejecutamos. Esto nos muestra el mensaje de error. Aquí nos dice mongo parse error. Al final estoy dando un dato mal formado. Un string mal escrito. Ok. Vamos a guardar. Y de esta manera es como manejamos cuando se haya conectado y cuando recién se esté conectando, pero ha ocurrido algún error. De hecho, esto de aquí también lo podemos escribir de esta manera. Este mongoose connection, para no escribirlo cada rato, podemos guardarlo de esta manera. Podemos guardarlo en una constante que se llame, por ejemplo, db. Y este db llamarlo de esta manera, db_ont. Y aquí lo mismo, db_ont. De hecho, lo que podemos hacer es que como la conexión es ejecutada tan solo una vez, en lugar de on, podemos decirle once. Esto tan solo se va a ejecutar una vez. Es decir, la diferencia entre on y once es que este evento tan solo voy a escucharlo una vez. Una vez pase, y bueno, este código va a ser ignorado. En cambio, este código de aquí, al decirle on, no importa cuántas veces se lance el error, esto siempre va a ser manejado con esta función que he escrito aquí. Ok, vamos a ejecutarlo nuevamente, node.index.js, y sería básicamente lo mismo. Ok, entonces con esto ya tenemos una idea de qué son los eventos. Nos permiten ejecutar código cuando pase algo con la conexión. Ahora, también lo importante de Mongoose no es tan solo conectarnos, porque si no, para eso utilizaríamos tan solo MongoDB, el módulo de MongoDB. Entonces Mongoose también nos ofrece una manera de definir modelos. Para tener un poco más de orden, voy a ir aquí en mi proyecto y voy a crear una carpeta llamada models. Esta carpeta será la encargada de tener todos los modelos de este proyecto que estamos creando. Lo primero que voy a hacer es crear un archivo llamado product.js. Y le estoy colocando product en mayúsculas, ya que aquí lo que voy a estar definiendo es como una especie de clase, como una especie de esquema. De hecho, es así como lo vamos a llamar. Esto vendría a ser el esquema que necesitamos para crear un modelo. ¿Qué es un esquema? Bueno, un esquema son las propiedades que van a tener nuestros datos dentro de la base de datos. Por darles un ejemplo, supongamos que nosotros queremos tener productos dentro de nuestra base de datos, queremos guardar productos, información de productos. Por ejemplo, supongamos que tenemos una tienda virtual de venta de componentes de computadoras. Entonces cada producto sería como nombre, por ejemplo, podría ser laptop, cada producto podría tener un precio, cada producto podría tener una descripción, una imagen, etc. Entonces, para definir esos datos en común, nosotros vamos a definir un esquema. El esquema contiene esos datos que vamos a estar guardando para todos los datos. Es decir, la estructura en común. Ese es el esquema. Vamos a crear un esquema. Para hacerlo voy a requerir Mongoose nuevamente. Pero ya no voy a requerirlo para conectarme porque ya lo hemos hecho. Entonces lo que voy a hacer es que voy a requerir algo desde Mongoose. A esto que estoy escribiendo o esto que estoy definiendo aquí se le conoce como destructuring. El destructuring básicamente es referencia a extraer una propiedad de un objeto.
Como aquí estoy requiriendo Mongoose, lo que quiero es traerme cierta función, cierta propiedad desde Mongoose. No quiero traerme todo el módulo, tan solo algo desde este módulo. Y lo que quiero traerme es su manera de poder definir un esquema. Que como pueden ver, aquí me dice que el esquema es una clase. Entonces vamos a ir aquí debajo y voy a decir, voy a crear un nuevo esquema. Recuerda que para utilizar una clase siempre utilizamos la palabra clave new. En muchos lenguajes de programación se utiliza esto y en JavaScript también. Entonces aquí estoy utilizando o estoy instanciando una nueva clase. Y este esquema adentro va a tener las propiedades que yo quiero guardar de este producto. Por ejemplo, ¿qué propiedades tendrán todos mis productos? Bueno, voy a decirle, todos mis productos tendrán un nombre, tendrán una descripción y tendrán un precio. Y con esto estaría describiendo el esquema, pero algo importante es que cada uno de estos datos debe tener un tipo de dato. Por ejemplo, un nombre, ¿de qué tipo de dato sería? Bueno, sería un string, si te pones a pensar un poco en ello. En la descripción también sería un string. En cuanto al precio, sería un número, ya que el precio luego lo tenemos que calcular, así que no tendría que ser un string, porque luego vamos a querer sumarlo, restarlo, etc. Entonces aquí es donde defino esos tipos de datos. De hecho, en Mongoose también existe su documentación para los tipos de datos. Aquí está, que se llama Schema Types, tipo de datos de los esquemas. Por ejemplo, aquí me dice todos los tipos de datos que puedo guardar para los datos de mi base de datos. Por ejemplo, tenemos tipo de datos strings, number, date para las fechas, buffer para guardar datos en formato crudo. Por ejemplo, si tienes una aplicación que está streameando y quieres guardar los datos en formato binario que estás recibiendo, puedes guardarlo exactamente igual con un buffer, boolean, que es un true o un false, mixed, que hace referencia a cualquier tipo de datos sin esquema. Object ID, que es la manera de guardar el ID de MongoDB. Es decir, en MongoDB el ID que genera no es tan solo un string, sino que lo considera un objeto en sí mismo. Entonces, nosotros podemos guardar un ID de MongoDB con este tipo de datos llamado Object ID. Esto va a servir luego para que puedas hacer una especie de un join entre múltiples datos. O si nunca has trabajado con SQL, para poder relacionar un documento con otro documento. El arreglo, que es lo típico, una lista de datos de cualquier tipo, por ejemplo un arreglo, vamos a verlo por aquí, un arreglo puede ser un arreglo de string, un arreglo de números, tan solamente un arreglo de fechas, un arreglo en buffer, etc. Entonces, en realidad tienes la manera de combinar un arreglo con los otros tipos de datos, decimal y map. Al final, los tipos de datos lo único que hacen es decirle a Mongoose, o básicamente decirle al esquema, ¿qué tipo de dato es el que vamos a estar guardando? De esta manera, si nosotros, por ejemplo, definimos name en string y le paso un número, esto va a lanzar un error, ya que lo que le estoy diciendo es que yo quiero strings como datos para guardar. Lo mismo, si yo aquí, por ejemplo, a price le defino number y luego intento guardar un string, me va a dar un error porque yo le había dicho que quería un número. Entonces, esto es bastante útil para ayudarnos a validar algunas cosas. Por ejemplo, aquí voy a decirle que el nombre va a ser de tipo dato string. Y como pueden ver, aquí he colocado string con una S mayúscula. De nuevo, hagan referencia a estos tipos de datos. Aquí están los nombres. Ok, en la descripción lo mismo, también será un string. Y el precio será de tipo number. De hecho, no es la única forma de definir los tipos de datos. Porque otra forma también es de esta manera. Podría colocar aquí name. Y entre un objeto colocarle el tipo string. Ahora, esto es exactamente lo mismo que antes, solo que ahora, como está dentro de un objeto la configuración, yo puedo colocar una coma y puedo añadir más propiedades. Esto lo voy a comentar dentro de algunos minutos, pero por ahora con esto va a bastar. Ok, entonces lo mismo para el precio. Yo puedo decirle, esto es de tipo number. Ok, y luego le puedo decir, por ejemplo, que si en todo caso no me pasan un número, si en todo caso no me pasan, por ejemplo, ningún valor, yo quiero colocarle un valor por defecto. Es decir, si yo creo un nuevo producto y le coloco el nombre y la descripción, pero el precio no se lo estoy pasando o no le estoy colocando un precio, quiero que por defecto, por default, quiero que el precio sea 0. Entonces, si yo creo un nuevo producto y no lo coloco el precio por defecto va a ser 0. Todo lo contrario, si yo no coloco este default, al final esta propiedad no va a existir. Entonces, debes considerar eso, ya que aquí estamos hablando de MongoDB y MongoDB puede tener distintos tipos de esquema. Ahora, este esquema que hemos definido para nuestro producto, lo vamos a utilizar en cualquier parte de nuestra aplicación. Pero en realidad este esquema es para Mongoose. Nosotros lo que queremos es tener una manera de interactuar con este esquema. Y es por eso que Mongoose, aparte del esquema, nos da otra función llamada model. El cual, el model sí es la manera que vamos a poder utilizar para interactuar con la base de datos. Es decir, el esquema es para Mongoose, el model es el que al final vamos a estar utilizando para guardar datos, eliminarlos, actualizarlos. Entonces tengo que crear un modelo a partir de este esquema. Para crear un modelo lo que voy a hacer es que aquí voy a decir model y voy a decir el nombre del modelo, cómo quiero llamarlo. En mi caso voy a llamarlo product.
Ok, y este modelo va a estar basado en este esquema. Entonces este esquema lo voy a guardar en una constante llamada product schema. Y es lo que voy a estar utilizando aquí. Este modelo product va a estar basado en este product schema. Y como este modelo quiero utilizarlo en otras partes de mi aplicación, voy a decir module.exports. Vamos a escribirlo bien. Muy bien, así sería entonces module.exports model. Entonces con esto yo tengo un modelo de datos. Ahora, ¿esto para qué sirve? Bueno, como ya tengo el modelo de datos definido, cada dato que guarde un producto tiene que cumplir con estas reglas, tiene que tener un nombre, una descripción y un precio. Vamos a tratar de guardar un dato y especificar muy bien cómo vamos a, basado en este modelo, guardar finalmente algo dentro de MongoDB. Para hacerlo, vamos a ir aquí en index y así como aquí tengo la cadena de conexión, de hecho algo que podría hacer también es crear otro archivo para utilizar el modelo de datos. De hecho vamos a hacer esto, voy a renombrar esto de aquí a connection, ya que esto se dedica tan solo a la conexión, y voy a crear otro archivo llamado index.js. Entonces dentro de este index.js lo que voy a necesitar primero es la conexión, ya que primero tengo que conectarme a Mongoose y ya luego puedo guardar datos allí. Entonces lo primero que voy a hacer es que de este index.js voy a requerir la conexión. ¿Ok? Una vez ya tengo la conexión, de esta manera requiero lo que tengo en este archivo. Voy a requerir también el modelo de datos, el product. Entonces voy a decir requiero desde la carpeta models el archivo llamado product. Y de hecho este product, como lo voy a estar utilizando, voy a guardar lo que me devuelve, que en este caso es un modelo. De hecho vamos a verlo, es un modelo de datos. Aquí está el model. Entonces esto es lo que voy a estar obteniendo cada vez que requiero este módulo o este archivo. Entonces voy a guardar ese modelo en una constante llamada product en mayúscula. Le estoy colocando product en mayúscula porque al final estoy obteniendo una especie de clase, como pueden ver. Entonces es un objeto en realidad, entonces voy a llamarlo de esta manera porque con este objeto voy a poder crear más productos. De hecho vamos a verlo. Supongamos que yo quiero guardar un nuevo producto en la base de datos. Bueno, voy a decir new product de esta manera. Y aquí adentro, entre llaves, voy a darle los parámetros. Por ejemplo, supongamos que quiero guardar un producto relacionado a una laptop. Ok, voy a decir el nombre de la laptop. El nombre del producto va a ser laptop. Voy a decir la description. Aquí voy a colocarle una descripción acerca de esta laptop. Por ejemplo, decir Lenovo, ThinkPad. Vamos a decir X1 Carbon. Sexta generación, por ejemplo. Este sería una laptop. Esta sería su descripción de la laptop. Qué tipo de laptop es, la marca, etc. Luego el precio. ¿Cuánto cuesta esta laptop? Vamos a colocarle, por ejemplo, aquí 1300.99. Por ejemplo, este es un número. Ahora, esto de aquí, está definiendo un producto, pero yo quiero empezar a guardarlo. Entonces vamos a guardarlo aquí dentro de una constante llamada product. No tiene que llamarlo así, pueden llamarlo como gusten. New product, mi producto o laptop, como guste. Es solo el nombre de una constante. En mi caso voy a llamarlo product. Ok, y luego voy a verlo por consola. Console log product, para ver qué es lo que crea al final esta instancia. Entonces vamos a ejecutar aquí, vamos a cancelar con control C. Y ya no voy a ejecutar la conexión tan solamente, sino voy a ejecutar index. Y esa requiere la conexión ahora. Entonces voy a decir de nuevo. Primero voy a limpiar con CLS. Node index.js. Y si doy un enter, esto requiere la conexión, llama al producto y luego crea un nuevo producto y luego lo muestra por consola. Y es por eso que ahora en consola vemos esto. Me dice, el precio es 1300.99. Como pueden ver es un número. El ID, y como pueden ver le he agregado el _ID. Esto yo no le he agregado, pero cada vez que guardo un dato, MongoDB o Mongoose le agrega un ID por defecto. Bueno, MongoDB le agrega por defecto un ID, entonces Mongoose hace uso de lo mismo. Entonces, si nosotros creamos un dato nuevo, Mongoose se encarga de agregar un ID único para este dato, para este documento. Aquí dice name, laptop, descripción y demás. Este es el dato que he definido. Ahora, este dato que he definido aún no lo he guardado, tan solo lo he creado. Entonces, si yo quiero guardarlo, voy a hacerlo como esto. Voy a decir product.save. Y este save al final va a guardarlo finalmente dentro de la base de datos. Es decir, aquí tan solo lo creo, aquí es donde realmente lo guardo. Y este save es al final un método asíncrono. Es decir que él no espera a guardarlo, simplemente le da los datos a MongoDB, MongoDB empieza a guardarlo y una vez termina me envía un mensaje, ok, ya terminé. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Bueno, se maneja a través de callbacks en Node.js. Esto es concepto básico de Node. Entonces aquí podría decirle, esto me puede devolver un error desde MongoDB o me puede devolver el documento que ha guardado MongoDB. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es lo siguiente. Si existe un error, quiero ver por consola el error. Si existe un documento, quiero ver el documento. Entonces vamos a verlo, vamos a guardar, vamos a ejecutar con control C
Vamos a cancelar con control C, vamos a limpiar, vamos a volver a ejecutar node.index.js. Y ahora sí, como pueden ver, me está mostrando dos mensajes por consola. El primer console log es este caso, bueno, tan solo un mensaje por consola. Este console log que me está mostrando es este de aquí, document. Este document lo que hace es básicamente el documento que ha guardado finalmente dentro de MongoDB. Y como pueden ver, sé que lo ha guardado por esto, por este su guión v. Esto es tan solo modo interno que utiliza, digamos, Mongo o Mongoose para ver la diferencia entre los datos y hacer que esto funcione en una aplicación real. Ahora, el asunto que estoy viendo dos mensajes por consola es porque aquí he colocado un mensaje por consola y otro mensaje por consola. Y la razón es que veamos este primero, porque cuando esto se ejecuta, esto se envía a MongoDB, MongoDB empieza a procesarlo, y mientras eso se procesa continúa con la siguiente línea. Es por eso que es lo primero que vemos aquí. Esto de aquí es lo que estamos viendo aquí en consola. Una vez MongoDB termina de guardarlo, me envía la respuesta. Yo valido esa respuesta para ver si es un error o es el documento que obtengo. Y luego lo muestro por consola. Es por eso que se muestra esto después. ¿Ok? Pero al final esto es lo más típico de una operación asíncrona en Node.js. ¿Ok? Entonces esto vendría a ser la operación de guardar. Pero yo quiero verlo en la base de datos. Entonces vamos a abrir otra consola. Vamos a escribir Mongo. Y con esto me conecto a MongoDB. Entonces vamos a escribir aquí. Voy a decir db. O primero show dbs para ver qué base de datos tengo creada. Y aquí, como pueden ver, en mi caso yo tengo varias bases de datos creadas. Pero la base de datos que he creado hace un segundo se llama MyWebStore. Entonces vamos a entrar en MyWebStore. Voy a decir use MyWebStore. Tienen que escribirlo bien porque si no van a obtener errores o no van a ver ningún dato, ya que no sería la misma base de datos. Entonces escríbanlo bien. Use MyWebStore. Vamos a dar un enter. Y ahora voy a decir show collections. Y me dice que tengo una colección de datos llamada products. Entonces voy a decir db.products.find. Y si doy un enter me muestra un documento, un dato. Entonces si yo quiero verlo un poco más ordenado, puedo decir db.products.find pretty. Y esto me muestra los datos un poco más ordenados, como pueden ver, en múltiples líneas. Entonces este dato que vemos aquí es el dato que al final hemos guardado desde MongoDB. Desde Node.js, utilizando Mongoose. Entonces con esto ya tenemos la manera de guardar un dato, como pueden ver. Pero lo que quiero es también hacer otras operaciones, listar datos, empezar a actualizarlos, eliminarlos y demás. Ahora, un asunto. Cuando nosotros hemos escrito nuestro primer producto, hemos guardado nuestro primer producto, lo que hemos hecho es utilizar callbacks. Y esto está bien para empezar, pero el asunto es que en una aplicación real esto se va a tornar muy difícil de leer. Va a ser callback dentro de callbacks y se le conoce como callback hell. O de manera simple, estoy hablando de una manera muy difícil de escribir código utilizando esta sintaxis. Entonces, desde ECMAScript 6 hacia adelante tenemos maneras mucho mejores de escribir código asíncrono. Así que también voy a enseñarles esa otra manera. Vamos a escribir aquí un archivo llamado async-await. .js. Async-await es una sintaxis moderna que nos evita de utilizar callbacks y nos permite utilizar promesas escritas como si fueran código síncrono. Esto lo he explicado mucho mejor en otro video llamado async-await, así que se lo voy a dejar en la descripción. Pero de todas maneras voy a enseñarles cómo utilizar async-await cuando hablamos de guardar datos utilizando Mongoose. Entonces vamos a escribir aquí un require. Primero voy a requerir la conexión, luego voy a requerir el modelo de datos y voy a guardarle en una constante llamada productos. Ok, y una vez tenemos nuestro modelo de datos voy a crear un nuevo producto. Entonces para crear el nuevo producto voy a decir new product, lo mismo. Aquí voy a decir el nombre del producto, por ejemplo voy a decir keyboard. Luego voy a darle una descripción a esto, voy a decir que el teclado que voy a estar vendiendo o el producto en sí tiene la descripción de ser un Corsair K68. Vamos a colocarle un teclado que es RGB, Game Keyboard, por ejemplo. Gaming Keyboard. Ok, entonces esto vendría a ser la descripción de este producto, un teclado gaming. Luego vamos a colocar el precio, por ejemplo, voy a colocarle aquí que cuesta 150.35, por ejemplo, o 150 simplemente. Ok, entonces con esto tengo un nuevo producto. Vamos a guardarle una constante, el cual voy a llamar product. Y con este producto ahora quiero guardarlo. Para guardarlo, lo mismo, voy a ejecutar product.save. Pero ya no voy a utilizar un callback dentro de la función, sino lo que voy a hacer es que ahora voy a definir aquí await. Esto lo que hará es que este await especifica que este código de a continuación va a ser código asíncrono, va a ser código que va a tomar algo de tiempo. Entonces una vez termina, quiero que continúe con lo que sigue debajo, que va a ser mostrarme el producto. Por ejemplo,
Ok, esto vendría a ser el código. Ahora, el asunto es que await, para que funcione, necesita estar dentro de una función que tenga la palabra clave async. Entonces, para que esto funcione, tengo que colocarlo dentro de una función. Vamos a hacer esto, voy a cortarlo. Voy a crear aquí una función llamada main. Y aquí adentro es donde voy a pegarlo. Entonces, como está dentro de una función, ahora sí ya puedo utilizar await. Y aquí voy a decirle async. Bien, esto es básicamente lo mismo que antes, pero ya no estoy utilizando callbacks. Obviamente la comparación no parece muy ventajosa a este momento, pero cuando escribas más y más código y se empiecen a agrupar, esto va a ser mucho más simple de leer que leer los callbacks, ya que esto se va a ir tornando hacia la derecha, va a ser mucho más difícil de leer y mantener también. Entonces con esto ya tenemos lo más básico. Muy bien, ahora esto que he guardado aquí, quisiera ejecutarlo. Para ejecutarlo simplemente llamamos aquí main. Y esto ejecutaría al final la función y la función haría lo que he escrito aquí, que sería básicamente lo mismo que antes. De hecho, como aquí estamos escribiendo código como si fuera síncrono, una vez termine de guardar los datos, él me va a devolver el producto guardado. Entonces voy a decirle aquí una constante que guarde el product saved, el producto guardado. Y luego quiero que muestre por consola el producto guardado, product saved, de esta manera. Vamos a guardar. Y vamos a ejecutarlo. Para ejecutarlo vamos a cancelar aquí la consola. Vamos a limpiar con CLS. Y voy a decir node, ya no index.js, sino voy a decir node async await.js. Vamos a dar un enter. Y como pueden ver es lo mismo. Ha creado este dato muy similar a lo que habíamos hecho antes. Si vamos en MongoDB, perdón, en Mongo, nuestro shell de Mongo. Y escribimos dbproduct.find.pretty. Vamos a ver ahora dos productos. Vamos a ver el producto de la laptop y el producto del teclado. Ahora, esto ha funcionado exactamente igual, solo que al momento de escribir código ha sido mucho mejor escribir esto de aquí, es mucho más legible y al final es código moderno de JavaScript. Muy bien, otra cosa que también se puede hacer con esto es que como esto al final es una promesa, es un promise, entonces lo que podemos hacer es que esta función main, también podemos decirle aquí dent y también podemos decirle catch. Es decir, podemos manejarlo tanto con async await como también con promesas. Entonces aquí lo que puedo decir es lo siguiente. Este main va a retornar el producto guardado, por ejemplo. ¿Ok? Y aquí le voy a decir, esto una vez termine de ejecutarse main, me va a retornar el producto guardado. Entonces voy a decir, el product guardado me lo va a devolver y lo voy a mostrar por consola. Ok, de hecho lo he escrito mal. Ok, vamos a colocarle product save. Ok, y lo mismo, si existe un error, quiero que me muestre el error. Muy bien, y es así como manejaría la respuesta que me esté devolviendo esto de aquí. Entonces vamos a colocar control C. Vamos a decir, bueno, no aquí, sino vamos a ejecutarlo esto de nuevo. Vamos a ir en la primera consola de Node, vamos a cancelarlo, vamos a limpiar y voy a decir Node async await. Esto de nuevo va a crear otro teclado. De hecho, si voy en Mongo y escribo de nuevo dbproduct.find.pretty, bueno, en ese caso primero voy a tener que utilizar la base de datos que se llama mywebstore. Y digo dbproduct.find.pretty. Vamos a ver que ahora tengo dos teclados porque han sido guardados dos veces. Pero de esta manera es como manejamos posiblemente un dato que nos devuelve esta función. Ok, de nuevo, esto está mucho más relacionado con async await que con Mongoose, pero quería mostrarles cómo escribir código asíncrono utilizando esta biblioteca. Ok, entonces una vez tenemos la idea de qué es lo que hace, vamos a entender también las operaciones más típicas, que se le conoce como las operaciones CRUD. Vamos a ir aquí en nuestro proyecto, vamos a crear un folder, una carpeta llamada CRUD. Este CRUD lo que hará es que me va a permitir operar con las operaciones de guardar, eliminar, listar y actualizar. Muy bien, entonces aquí voy a crear mi primer función que nos va a ayudar, que va a ser la función de listar datos. List.js lo voy a llamar. De hecho, en Mongoose no se llama list, sino se llama find. Entonces vamos a colocar aquí mejor el nombre find. Y muy bien. Entonces aquí lo mismo que antes, vamos a tratar de traer la conexión. De hecho, para no escribirlo desde cero, voy a copiar y pegar simplemente. Vamos a ir aquí en async await. Vamos a copiar esto de aquí, vamos a ir en find, vamos a pegarlo. La conexión sí me sirve, el producto también me sirve. Y esto de aquí vamos a quitarlo. Tan solo voy a ejecutarlo el main de esta manera. Y vamos a eliminar todo esto de aquí. Entonces, aquí lo que he hecho es lo siguiente. Traer la conexión, traer el modelo de datos que quiero consultar y la función que me va a permitir escribir async await. Ok, entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a decir product.find. Y este product.find lo que hace es buscar todos los productos al final que, digamos, tenga guardado en mi base de datos. Entonces esto es una operación asíncrona. Aquí lo voy a colocar await. Y una vez termine de hacer la consulta, esto me va a devolver todos los productos y lo voy a guardar en una constante llamada products.
Debajo voy a colocar en un console log products. Ok, vamos a guardar. Vamos a ir aquí en nuestra consola de Node. Vamos a cancelar esto de aquí. Vamos a limpiar. Y ya no voy a decir, por ejemplo, Node async await, sino voy a decir Node, entra en la carpeta CRUD y quiero que ejecutes el archivo find.js. De hecho, por alguna razón no lo estoy encontrando. Node CRUD find.js. Vamos a dar un enter. Y aquí me da un error. Me dice que no ha podido. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a cerrar todo. Find.js. Ok, debería funcionar. Vamos a ver dónde estoy. Mongoose Introduction. Está bien. Vamos a ir de nuevo. Node CRUD index.js. Bueno, find.js. Ok, tengo un error dentro del... Vamos a ver el error. Me dice no se puede encontrar el módulo connection. Ah, claro. El módulo connection no está aquí. Si no está... Tengo que subir un nivel y entrar al archivo. Ok, aquí lo mismo. No está aquí. Tengo que subir un nivel y entrar a la carpeta models y luego products. Ok, ahora sí vamos a decir node CRUD find.js. Y esto lo que hace es que, como pueden ver, me da una lista, un arreglo de JavaScript. Y adentro están todos los objetos que he guardado en mi base de datos. Aquí está la laptop y los 2 teclados que he guardado. Entonces, al final, lo que hace esta consulta de aquí es traerme todos los datos. Esto es exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. El db.products.find básicamente hace lo mismo. Entonces, al final Mongoose, tan solo con una función, me permite hacer una consulta de todos los datos. Ahora, esto sería lo más simple, pero también existen otro tipo de consultas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero buscar tan solo un solo producto y no quiero buscar todo? Bueno, puedo hacerlo como esto. Puedo ir aquí en CRUD y vamos a conocer ahora otra función llamada find_one.js. Find_one.js. Ok, este find_one me va a permitir buscar tan solo un solo producto. Vamos a ir aquí, voy a decir requiero. Voy a requerir la conexión. Voy a requerir también el modelo. De hecho, para no estar consultando tan solo productos, vamos a hacer esto y vamos a crear también un modelo de datos de usuario, para tener también otro modelo de datos el cual consultar. Entonces en la carpeta models voy a crear también datos para usuarios y vamos a llamarlo user.js. Ok, vamos a crear un esquema y un modelo. Entonces esto lo voy a traer desde Mongoose. Y ese esquema voy a decir new schema. Y voy a definir los datos que voy a estar guardando para cada usuario. Por ejemplo, ¿qué datos podría guardar para un usuario? Bueno, podría guardar su nombre, su nickname o datos similares, su contraseña, etc. Entonces esos datos son los que voy a definir. Vamos a definir aquí, por ejemplo, username, que va a ser de tipo string. Y también voy a definir, por ejemplo, password, que va a ser de tipo string. De hecho, esto vamos a colocarlo de esta manera. Y vamos a definir también una fecha de creación, un date. Y aquí le voy a decir type date para probar otro tipo de dato. Entonces, estos son los datos que va a tener mis usuarios. Un nombre de usuario, un username, un password y un date. Ahora, otros datos que también puedo empezar a especificar es que, por ejemplo, si quiero que una de estas propiedades sea única. Por ejemplo, los usuarios pueden tener un nombre de usuario, como aquí lo hemos especificado. Pero el problema va a ser que si vienen dos usuarios y colocan el mismo nickname, obviamente no sería buena idea que los dos tengan ese mismo nickname. Tan solo uno puede tenerlo, no los dos. Entonces, para hacer que esta propiedad de aquí sea única, nosotros podemos añadir una propiedad que sea unique and true. Esto lo que hará es que luego va a decirle a esta propiedad username que si existen dos datos iguales, el segundo va a dar error. Tan solo uno va a ser guardado. ¿Ok? Y también le puedo dar otra propiedad llamada requerido en true. Esto quiere decir que si yo creo un nuevo usuario y no le estoy pasando el username, me va a dar un error porque aquí le he dicho que el username es requerido, es esencial para guardarlo. Y lo mismo en date, así como le he dicho que es tipo de dato fecha, le puedo decir también un default para decirle el tipo de dato por defecto si yo no le paso algo. Entonces aquí le voy a decir que el tipo de dato por defecto va a ser la fecha actual. Para decirle la fecha actual, escribo un new date. Y como pueden ver, aquí hemos aprendido otras propiedades más, simplemente creando un nuevo esquema. Ok, esto va a ser el esquema del usuario. Vamos a llamarlo user schema. De hecho pueden llamarlo como gusten, schema o user, como gusten. En mi caso lo estoy colocando user schema para ser más explícito. Ok, y luego vamos a exportarlo. Voy a decir module.exports model. Vamos a exportar un usuario. Y vamos a basarnos en el esquema que he definido. Ok, ahora ya tengo un nuevo modelo de datos. Es así como voy a guardar usuarios.
De hecho, algo interesante que pasa es que cuando yo le coloco el nombre al modelo de datos, users, en MongoDB se va a estar guardando en plural. Es decir, por ejemplo, antes nosotros habíamos creado un modelo de datos llamado product, pero no se guardó con el nombre product en MongoDB, sino se guardó con el nombre products en plural. Lo mismo va a pasar con este modelo llamado users. Si yo creo este modelo, al final se va a guardar con el nombre users dentro de MongoDB. De hecho, lo vamos a ver, vamos a probarlo. Para probarlo vamos a ir aquí en CRUD y como no tengo ningún dato en users, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un dato de prueba y a su vez también les voy a enseñar esto llamado unique, la propiedad unique que hace que esto sea único. Vamos a crear aquí un archivo llamado, vamos a colocarlo unique.js. Así se va a llamar este archivo. Este archivo lo que nos va a permitir es conocer cómo va a ser único un dato. De hecho, para que sea un poco más explícito, vamos a colocarle uniqueness. Ok. Y aquí vamos a colocarle la cadena de conexión, vamos a llamar el modelo que queremos utilizar y demás. Entonces primero voy a requerir la conexión que está justo aquí. Voy a requerir también el modelo de datos que está dentro de la carpeta models, que va a ser el modelo de datos del usuario. Y voy a guardarlo en una constante llamada user para usarlo. Y a partir de aquí voy a decir que voy a crear una función llamada main. Y luego voy a llamar a esta función. De hecho no tienen que llamarlo main, pueden llamarlo como ustedes gusten. Por ejemplo voy a llamarlo de otra manera. Voy a llamarlo create users, por ejemplo. Y aquí voy a llamarlo igual. Vamos a llamar create users. Ok, dentro de create users vamos a definir un nuevo usuario. Este usuario va a tener como username el nickname llamado faz. Y vamos a colocarle como contraseña. Vamos a colocarle 1, 2, 3, 4, 5. Ok, este va a ser un nuevo usuario. Eso de aquí voy a guardarle una constante llamada user y es lo que quiero guardar. Para guardarlo ya sabemos, colocamos await user.save. Ok, y para que funcione el await aquí vamos a colocarle así. Y este vendría a ser un usuario, esto se guardaría en nuestra base de datos como una colección llamada users. Pero, ¿qué pasa si luego viene otro usuario y coloca también el mismo nickname faz? Bueno, serían dos usuarios con el mismo nickname. Y esto ya no lo he permitido en mi base de datos. Aquí le he dicho que debe ser único. Entonces el segundo usuario obtendría un error. De hecho, para confirmarlo vamos a hacer lo siguiente. A este voy a renombrarlo, voy a llamarlo user1. Y luego que se guarde esto, vamos a escribir una consulta muy similar. De hecho voy a copiarlo y pegarlo debajo. Y este vendría a ser user2. User2. Y aquí el username va a ser fast, la contraseña vamos a cambiarla, entonces solamente vamos a colocarle secure password. Pero el usuario va a ser el mismo, entonces estoy tratando de guardar dos usuarios con el mismo username. Y este va a ser el user2 el que voy a guardar. De hecho, lo que voy a hacer es que este segundo usuario lo voy a comentar por ahora. Simplemente vamos a hacer lo siguiente, voy a crear aquí un comentario. Y este segundo usuario tan solo lo voy a ejecutar después que haya creado el primero, para que me dé el error. Vamos a guardar. Entonces aquí tan solo voy a ejecutar el primer usuario. Vamos a ir a nuestra primera consola. Vamos a limpiar con CLS. Y voy a decir note uniqueness. Vamos a dar .js, enter. Y esto lo que hará es que va a crear nuestro primer usuario. Ok, aquí me está dando un error, pero en realidad, bueno, no es un error como tal, es un error de Mongoose, un mensaje de advertencia. Pero en realidad no me da ningún error con la operación. Entonces vamos a ir aquí en Mongo y voy a decir, primero voy a limpiar y voy a decir show, bueno, db.products.users, perdón. De hecho vamos a ver las colecciones que existen, show collections. Las colecciones, como pueden ver aquí le ha colocado la products a lo que ya estaba creado, pero users es una nueva colección que ha sido creada gracias al modelo de usuario. De hecho, como les había dicho, que es que el nombre es user, pero su manera de guardarlo en MongoDB es users en plural. Bueno, para consultarlo digo db.users.find. Y aquí vamos a decir username, password, es decir, los datos que hemos guardado. Pero vamos a tratar de guardar nuevamente el dato anterior. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, en uniqueness. Podemos volver a ejecutar esto simplemente. Vamos a decir control C, vamos a volver a ejecutarlo. Y ahora me está dando un error. ¿Por qué me da un error? Porque me dice que el dato username fast está siendo duplicado, es una llave duplicada. Esto lo que quiere decir es que como ahora ya tengo un dato con el nickname fast, si yo intento guardar, o el username fast, si yo intento guardar nuevamente este username con el mismo nombre, obviamente me va a dar un error porque ya ha sido guardado. Entonces no es la manera más adecuada de manejar usuarios. Yo le he especificado en mi modelo o en mi esquema
que siempre debe ser único, y es por eso que me está dando el error. Ok, y para eso básicamente sirve Mongoose, para definir lo que quiero realmente en la base de datos. Ahora, un asunto con esto es que si ya tienes datos guardados dentro de Mongoose, si ya tienes datos que, por ejemplo, son iguales, supongamos que aquí has creado ya otra colección y ya tiene esto y luego le colocas unique, es decir, si ya tienes una colección de datos, ya existen dos usuarios con el mismo nombre y después de eso le colocas la propiedad unique, ya la propiedad unique no va a funcionar. Principalmente porque ya has, digamos, saltado esa regla, ya Mongoose ignora esa regla porque ya no es correcto. Si le colocas unique a toda la colección y ya tienes dos datos repetidos, pues no tiene mucho sentido. Entonces lo que tendrías que hacer en ese caso es eliminar la propiedad para que vuelva a funcionar unique. Esto es en caso no te funcione, porque son asuntos de MongoDB en realidad. De nuevo, de Mongoose en realidad, ya que si ya existen datos repetidos, este unique no va a funcionar. Ok, otra forma también es eliminar la colección y volverla a guardar, pero esto depende de ti. Lo más fácil sería eliminar simplemente la propiedad de todos los objetos para que nuevamente sea única. Pero de nuevo, eso depende de cómo estés manejando tu base de datos. Al menos por ahora ya entiendes que la propiedad unique hace único una propiedad al momento de guardarlo en la colección. En la colección hace una revisión de los datos que ya existen y si existe, pues da un error porque ya existe. Así de simple. Ok, entonces con esto ya tenemos en claro para qué sirve unique. Ahora vamos a entender este llamado find one, que al final es, digamos, con lo que estábamos aprendiendo, el CRUD. Entonces vamos a ir aquí, de nuevo voy a requerir la conexión. Luego voy a requerir el modelo de datos. Aquí vamos a llamar el user, el modelo de datos de usuario. Y voy a decir requiero el modelo desde la carpeta models llamado user. Vamos a crear aquí una función que sea, no lo sé, obtener usuarios o algo por el estilo. Vamos a llamarlo aquí getUser simplemente. Ok. Y este getUser lo vamos a ejecutar. Ahora, para buscar un solo usuario, primero vamos a ver que aquí hasta este momento tan solo tengo uno. Vamos a crear otros más. Vamos a ir aquí en uniqueness nuevamente y vamos a descomentar ahora sí el otro usuario. Pero vamos a crear un par de usuarios nuevos. Voy a crear, por ejemplo, un usuario llamado Joe. La contraseña no importa. El username aquí se va a llamar, vamos a llamarlo Clark. Entonces ya tengo dos usuarios nuevos, Joe y Clark. Vamos a guardarlos, vamos a ejecutarlo desde Node. Voy a decir Control C para cancelar, CLS para limpiar, Node y Uniqueness. Ok, esto crearía los dos datos. De hecho vamos a ir en Mongo, vamos a escribir dbusers.find y ahora tengo tres datos, tres usuarios, Fast, Joe y Clark. Ninguno está repetido. Ok, ahora como pueden ver en Node me está dando un error al momento de ejecutar esto. Para eliminar el error podemos ir aquí simplemente en la conexión y vamos a añadir una propiedad más llamada useCreateIndex en true. Esto va a eliminar este error que vemos aquí. Ok, vamos a presionar Control C y vamos a volver a ejecutar todo. Pero de hecho, para que no nos dé error, aquí vamos a cambiar el nombre. Vamos a crear dos usuarios más. Vamos a colocar, por ejemplo, Donna y aquí vamos a colocarle, por ejemplo, Cameron. Vamos a guardar, vamos a volver a ejecutar. Y me dice Database is connected, ya no me da el error. Vamos a ir a nuestro mongo.db.users.find y vemos que ahora tenemos todos estos usuarios y ninguno es repetido. Ok, entonces con esto ya hemos solucionado ese asunto. Ahora, en cuanto al find one, el find one me permite buscar un solo documento basado en una sola propiedad. Por ejemplo, si yo le doy una propiedad username y le digo que quiero buscar el usuario que tenga el nombre Joe, él me va a devolver toda la colección que coincide con esa propiedad. Vamos a verlo. Vamos a decir user.findOne. Aquí le voy a decir busca como de la colección de usuarios el usuario que como username tenga el nombre Fast, por ejemplo. Ok, eso va a ser una consulta a la base de datos. Eso va a tomar su tiempo. Pero una vez termine me va a devolver un usuario. Y es lo que voy a mostrar por consola. Vamos a guardar. Vamos a cancelar aquí con Control C. Bueno, aquí no, sino en Node. Control C. Vamos a decir Node. Entra la carpeta CRUD y quiero que ejecutes el archivo llamado find1.js. Damos un Enter. Y aquí me dice el await ha fallado porque la función le falta el async. Ok, vamos a guardar. Vamos a limpiar. Y vamos a volver a ejecutar. Ahora sí, como pueden ver, tan solo me está devolviendo un objeto. Me está devolviendo el objeto que está relacionado con este usuario. ¿Por qué? Porque le he dicho que busque el usuario con nombre Fast. Lo mismo si yo cambio aquí y le digo busca el usuario Joe. Cancelo, vuelvo a ejecutar y ahora tan solo me devuelve el usuario Joe. Ok, este vendría a ser el find one. Ahora, de hecho,
Cuando nosotros hacemos una búsqueda, nosotros también podemos empezar a buscar todos los datos que sean similares. Por ejemplo, en products, vamos a ir a ver en products. Bueno, no debí cancelar. Vamos a decir use my web store. Vamos a decir db.products.find. En products nosotros tenemos dos datos que están con keyword. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero buscar todos los productos que tengan nombre keyword? Bueno, para hacerlo utilizo el método find y aquí le daría algo muy similar a find one. Le voy a decir, quiero que busques todos los productos que como nombre tengan el valor keyword. Vamos a guardar, vamos a ir en Node, voy a cancelar y voy a decir ahora Node, entra CRUD y ejecuta find.js, es decir, el archivo find. Doy un enter y como pueden ver me devuelve un arreglo con tan solo dos objetos. Existen tres objetos, pero tan solo dos cumplen con esta regla, o el nombre keyword. Entonces tan solo hay dos productos con ese nombre y es por eso que me devuelve eso. Ahora, así como estamos buscando, también podemos crear. El crear ya lo hemos visto, es con el método create, pero voy a mostrárselos nuevamente para que tenga un archivo dedicado a eso. Vamos a decir create.js. Ok, entonces en el create voy a estar utilizando lo mismo que antes. Vamos a ir aquí en find, vamos a copiar esto de aquí. O vamos a ir en find one porque voy a utilizar el método, el modelo de usuarios. Create, vamos a utilizarlo. Y aquí voy a decirle que voy a crear un usuario nuevo. Vamos a ver en Mongo. De hecho creo que ya tengo demasiados usuarios. Vamos a crear otro producto más. Vamos a decirle que voy a utilizar el modelo de productos. Aquí voy a utilizar product. Y aquí voy a crear un nuevo producto. Vamos a llamarlo create product. De hecho no tienen que escribir así la función. Otra manera de escribir la función también es de esta manera. Vamos a escribir por ejemplo cons create product igual. Y aquí ya quitamos esto de aquí. Tan solo dejamos con la función. Podemos dejarlo de esta manera. Ok, entonces esa vendría a ser la función. La función al final está almacenada dentro de una constante. Y aquí adentro podemos especificarlo. Esa vendría a ser otra manera de escribir la función. Ok, vamos a crear un par de productos. Vamos a decir new product. Voy a crear un producto llamado name laptop HP. Por ejemplo, va a ser una laptop en la descripción. Vamos a colocarle por ejemplo HP Pavilion 15 por ejemplo. Luego vamos a crear otro producto. De hecho este de aquí voy a guardar una constante para poder guardarlo. Voy a llamarlo laptop want. Y luego voy a decir await laptop want punto. Y vamos a decirle save. De hecho para que la await funcione, aquí como colocamos el async. Bueno, en la función. Este vendría a ser la función. Este vendría a tener la palabra async. Ok, vamos a copiar esto de aquí. Vamos a pegarlo. Vamos a decir laptop 2. Aquí ya no será laptop de HP. Vamos a colocarle laptop Lenovo, por ejemplo. Vamos a colocar aquí Lenovo. No lo sé. Vamos a colocarle. Vamos a colocar una laptop Lenovo X1, por ejemplo. Ok, entonces aquí tenemos una laptop. La segunda laptop. Y con eso ya tenemos dos productos. Para ejecutarlos, simplemente vamos a primero ejecutar la función que se llama create product. Create products, vamos a llamarlo. Ok, vamos a ir en nuestra consola de Node, vamos a cancelar, limpiar con CLS y voy a decir Node, entra a la carpeta CRUD y ejecuta el archivo llamado create.js. Damos un enter y me dice database is connected y obviamente ya he creado los productos. Si vamos ahora en Mongo y decimos db.products.find.pretty, esto me va a devolver todos los datos y los dos últimos, como pueden ver, son los datos que acabo de crear. Ok, entonces ya tengo algunos datos de prueba. Y así como tengo estos datos, también me gustaría empezar a consultarlos. O me gustaría empezar a consultarlos para luego eliminarlos, para luego actualizarlos. Vamos a empezar con el actualizar. Vamos a escribir aquí dentro de CRUD un update.js. ¿Cómo actualizamos un dato? Bueno, para actualizarlo lo que tenemos que hacer es primero encontrarlo y luego reemplazar los datos que queremos. Entonces aquí voy a llamar por ejemplo el modelo. Vamos a ir aquí de nuevo en find one. En create. Vamos a buscar ahora con el usuario. Vamos a hacer esto. Vamos a ir en find one. Ese es el usuario. Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a ir en update. Vamos a pegarlo. Y por ejemplo voy a utilizar la conexión, el modelo de usuario. Pero aquí se va a llamar por ejemplo update users. Ok, y aquí vamos a decir user. Ya no find one, sino vamos ahora a utilizar el método llamado update. El método update recibe dos propiedades. Recibe la propiedad que vamos a buscar. Por ejemplo, va a recibir aquí un objeto en donde nosotros vamos a decir cómo vamos a buscar un dato. Y aquí le puedo decir, quiero buscar un dato por el username.
¿Cuál username? Voy a decirle fast, por ejemplo. Y luego le decimos los datos que quiero reemplazar de este documento. Por ejemplo, todos los usuarios, vamos a verle mongodb.users.find. Todos los usuarios tienen una propiedad llamada password. Supongamos que quiero alterar el password. Bueno, voy a decirle aquí password. Y le voy a decir que el nuevo password va a ser contraseña segura. Entonces, en este momento fast tiene la contraseña 12345. Lo vamos a cambiar por contraseña segura. ¿Ok? Para hacerlo, luego simplemente no necesito, digamos, guardarlo porque el update ya en sí busca y altera. Entonces, simplemente voy a mostrar por consola el nuevo usuario alterado. Ok, aquí vamos a ejecutar la función update users. Vamos a ir en Node y vamos a ejecutarlo. Control C, Node, entre la carpeta CRUD y ejecuta el archivo update.js. Damos un enter y me dice, como resultado, ha sido modificado de toda la colección uno solo y ha sido satisfactorio. Ok, vamos a ir de nuevo entonces en Mongo. Voy a decir db users.find y si vemos ahora el usuario fast tiene como contraseña, como password, contraseña segura. Ya no tiene la contraseña 12345. Entonces con esto he alterado un dato. Ahora este update en sí lo que hace por mí es que ya busca y reemplaza, pero reemplaza de todos los datos de la colección. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero buscar primero un solo dato y alterarlo yo mismo? Bueno, también se puede hacer. Vamos a crear otra función aquí. Vamos a crear una función llamada alguna función, some function. Aquí vamos a colocarle async. Y esta función lo que hará es que utilizará el modelo de usuarios y va a buscar primero un usuario, find one. Este find one vamos a buscarlo el usuario. Vamos a buscar ahora el usuario llamado Joe, por ejemplo. Entonces vamos a buscar el usuario Joe. Y esto me va a devolver el usuario encontrado. Entonces va a guardarlo en una constante llamada user. Esto es método asíncrono, así que irá con await. Y supongamos que yo de Joe quiero colocarle, por ejemplo, una contraseña, ya no 12345, sino quiero colocarle otra contraseña. Bueno, aquí lo que podría hacer es que como aquí me devuelve el usuario, de hecho vamos a verlo, yo puedo alterar ese usuario, su contraseña específicamente. Puedo alterar user.password. Es decir, la contraseña del usuario lo puedo alterar con algo distinto. Por ejemplo, podría colocarle mi nueva contraseña. Y luego voy a guardarlo, user.save. Entonces lo que estoy haciendo aquí no es más que primero buscarlo yo mismo, lo obtengo, altero la contraseña y luego lo guardo. Como pueden ver, esto al final también actualiza, solo que aquí no estoy utilizando el método update, sino yo mismo lo estoy haciendo todo. Entonces ahora voy a ejecutar esa función, voy a decir some function. Vamos a guardar, vamos a ir en Node, vamos a cancelar esto de aquí y voy a decir Node CRUD update.js. Y como pueden ver, ahora lo que hago es que cuando yo ejecuto esta función, busco el usuario, muestro por consola el usuario, ese es el usuario que ha obtenido. Luego altero digamos la contraseña y luego lo guardo. Es por eso que a este momento vemos la contraseña antigua. Si vamos ahora en Mongo y digo db-users.find, vamos a ver que el usuario Joe como contraseña tiene algo llamado mi nueva contraseña, que es la contraseña actualizada. Entonces al final nosotros estamos actualizando el dato, solo que estamos haciéndolo todo manualmente. Y así como existe esto, también existe la manera de utilizar otro método más que nos da Mongoose que se llama find one and update. Es decir, así como estamos buscando un dato, también tenemos otro método más. Vamos a llamarlo aquí. Vamos a crear otra función llamada other function que será también async. Y aquí voy a decirle del modelo de usuario, voy a estar utilizando su método llamado find one and update. Y voy a buscar un usuario en donde el username tenga como nombre de usuario. Vamos a buscar al usuario llamado ahora Clark, por ejemplo. Entonces quiero buscar al usuario llamado Clark. Y lo que quiero cambiar de ese usuario es, supongamos, una propiedad. De hecho, algo típico que van a querer hacer cuando quieran actualizar es que si su modelo de datos, por ejemplo, a este momento tiene tan solo estas propiedades, pero luego quieren añadir algo más, pueden también alterarlo. Por ejemplo, supongamos que ya no quieres que tu usuario tan solo tenga estos datos, sino también quieres que tenga una propiedad llamada name, que va a ser el tipo de dato string, que va a ser el nombre completo del usuario. Bueno, a este momento ningún usuario tiene esa propiedad name, pero puedes actualizarlo luego. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que mi modelo de datos también tendrá una propiedad name, y aún así los datos que ya he creado no lo tengan, los voy a poder actualizar luego. Esto quiere decir que si yo voy aquí y le digo, quiero actualizar la propiedad name de este usuario, ya que este usuario no tiene todavía esta propiedad. Bueno, voy a decir que como nombre va a ser llamado
Gordon Clark, por ejemplo. Este es su nombre completo de este usuario. ¿Ok? Entonces con esto lo que estoy diciendo es busca el usuario Clark y actualiza su propiedad name. No existe aún, pero va a ser creada. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a escribir await porque esto va a tomar algo de tiempo. Y una vez se haya creado, vamos a ver por consola lo que ha actualizado. ¿Ok? Vamos a guardar. Y para que esto me devuelva el dato actualizado y no el dato anterior, vamos a colocar aquí una propiedad llamada new en true. Vamos a guardar y ahora sí vamos a ejecutarlo. De hecho, vamos a ir aquí y voy a decir other function, ya que quiero ejecutar esta función nueva. Vamos a guardar, vamos a ir en node y vamos a cancelar la consola, vamos a limpiar y voy a decir node CRUD update.js. Update, vamos a escribir aquí update.js. Ok, y ahora me está diciendo que el usuario Clark, de hecho si vemos en Mongo, anteriormente el usuario Clark no tenía ninguna propiedad name, pero ahora sí lo tiene. Me está diciendo que ha agregado como nombre Gordon Clark. Entonces vamos a ir aquí y voy a decir de nuevo db.users.find. Y ahora Clark tiene, el usuario Clark tiene también su contraseña, que es la misma, pero el nombre dice Gordon Clark, es decir, le he añadido una propiedad más. De esta manera es como alterarían un dato si lo agregan más. Ahora, así como tenemos el actualizar, luego lo más fácil también sería el eliminar. El eliminar es muy sencillo, de hecho utiliza los mismos conceptos que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a decir delete.js. Para eliminar vamos a requerir aquí también lo mismo, la conexión. Luego que tenemos la conexión voy a requerir aquí la constante product. Voy a requerir desde la carpeta models el producto. Y voy a decir aquí una función que se llama onFunction. Ok. Esta función al final tendrá la palabra clave así. Y aquí voy a colocar por ejemplo product. Y para eliminar vamos a utilizar las mismas técnicas que utilizamos en el update. Por ejemplo, nosotros podemos decir puedo buscar un dato, find one, y una vez encontrado lo puedo eliminar. O Mongoose me da una función que se encarga de esto, se llama find want and delete. Este find want and delete recibe dos propiedades. Primero, cómo voy a buscar un dato. Por ejemplo, voy a decir voy a buscar de los productos, quiero buscar el nombre del producto que tenga el laptop. De hecho vamos a ver todos los productos que tengo. Vamos a decir vamos a limpiar db.products.find. Por ejemplo, a este momento tengo varios productos que tienen como valor, vamos a ver, uno que tiene laptop, keyboard. Hay dos productos que tienen el mismo nombre, keyboard. Supongamos que quiero eliminarlos a ambos. Bueno, aquí ya no utilizaría el find one, sino utilizaría, por ejemplo, tan solo el dato de delete many. Delete many es eliminar muchos. Y aquí le das el valor por el cual quieres eliminar. Por ejemplo, decir, quiero que elimines todos los datos que coincidan con el nombre keyboard. Ok. Y aquí vamos a decir cons products, products, vamos a llamarlo products deleted. O vamos a llamarlo results simplemente, porque aquí me va a devolver cuántos datos ha eliminado, si fue satisfactorio, etc. Y luego vamos a ver por consola esto. Vamos a ejecutar la función, onFunction. Vamos a guardar, y esto es método asíncrono, así que vamos a colocarle await. Y vamos a guardar. Entonces vamos a ejecutar este script, vamos a decir control C, vamos a limpiar. Y voy a decir node. Dentro de la carpeta CRUD quiero que ejecutes el archivo llamado delete.js. Entonces me dice que los números de elementos a los cuales ha sido alterado fueron 2. Fue satisfactorio y fueron eliminados 2. El contador de documentos eliminados fueron en 2. Entonces si vamos en Mongo y decimos db.product.find, ahora vamos a ver que entre todos los datos ya tan solo quedan los datos que no tienen como nombre keyboard. Es decir, los datos que tienen como nombre keyboard han sido eliminados. Y esa es una manera de eliminar. Otra manera de eliminar podría ser esta. Supongamos que queremos tan solo eliminar un dato. Bueno, decimos lo mismo. De hecho voy a copiarlo y pegarlo. Decimos product.delete once. Tan solo quiero eliminar todos los datos que como nombre coincidan. Por ejemplo con laptop HP, por ejemplo. Entonces esto va a ser una búsqueda de todos los datos que coincidan con esta propiedad, pero tan solo va a eliminar uno de ellos. Así existan 100 de ellos que tengan el mismo nombre, tan solo va a eliminar el primero. Entonces vamos a verlo, vamos a guardar, vamos a ir aquí, vamos a presionar control C, vamos a volver a ejecutar. Y me dice que ahora tan solo ha eliminado uno. Entonces si busco nuevamente dbproduct.find, ahora me devuelve tan solo 2 datos, ya tan solo quedan 2. Esta es otra manera de eliminar, buscando todos los datos, pero eliminando tan solo uno. Luego, como te había mostrado, de hecho voy a pegarlo nuevamente, existe otra función llamada find want and delete.
Este lo que hace es buscar un solo dato y también eliminar ese dato. Tan solo busca uno. Es decir, este busca todos y elimina uno. Este tan solo busca uno. Ok, entonces vamos a escribir aquí. Vamos a decir que vamos a buscar el dato que tenga como nombre. En este caso quiero eliminar laptop. Entonces voy a decir, quiero que elimines laptop. Vamos a guardar. Vamos a volver a ejecutar todo. Y esto ya lo he eliminado, pero en este caso find one and delete me devuelve el dato que he eliminado, que es este dato de aquí. Él me devuelve el dato que elimina. Todos los datos que están relacionados con este, lo elimina y me los devuelve para que los vea. Esta es la única diferencia. ¿Ok? Luego también existe uno más que está relacionado con el ID. Es decir, vamos a volver a pegar. Se llama find by ID and delete. Este and delete lo que hace es que ya no busca por una propiedad, sino tan solo le paso el ID y él se encarga de eliminarlo. Vamos a verlo. Vamos a ir aquí. Vamos a ver qué dato tengo. Y ya me queda tan solo un producto. Este es el ID del último producto. Ok, vamos a copiarlo. Vamos a ir aquí y vamos a pegarlo. Entonces lo que hace esto es que de todos los productos va a buscar el que tenga este ID y lo va a eliminar. Vamos a guardar. Vamos a ir en Node. Vamos a presionar Control C. Vamos a decir Node CRUD delete. Y me devuelve el dato que tiene este ID. Como pueden ver, esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de aquí. Y me devuelve todo este dato y lo elimina. Si yo busco en Mongo, ya no debería tener ningún dato. Y como pueden ver, ya no tengo ninguno. Entonces, de esta manera es como eliminamos y hacemos las operaciones típicas. Esto que les he enseñado el día de hoy es lo más fácil que podríamos encontrar en Mongoose. De hecho, existen muchas otras cosas más que podrían investigar. Vamos a ir a ver la documentación. Por ejemplo, la documentación, aparte de tan solo operar con los tipos de datos y las colecciones, también podemos obtener acceso a otras propiedades, como definir un esquema definir una propiedad sin esquema. Por ejemplo, utilizar el mixed. Podemos operar con el object ID. Podemos ir en documents también. Por ejemplo, tenemos otras propiedades que nos permiten, por ejemplo, colocar un documento dentro de otro documento, relacionar documentos, utilizar el populate, que se llama. Pero todo eso lo voy a ir abarcando en otros videos, ya que este es tan solo una introducción. Con esto ya tienes una idea de lo que puedes hacer. Ahora, ¿qué te recomendaría que continúes a partir de este video? Ya he creado algunos ejemplos, de hecho como 5 o 6 proyectos grandes en donde utilizo, proyectos no grandes, sino relativamente grandes, que son básicos, pero son con bastante código. Eso es a lo que me refiero, que se escribe bastante. Entonces esos proyectos ya tienen Mongoose como módulo. Te recomiendo que veas esos proyectos, los hagas, empiezas a utilizar el módulo y de esta manera vas a ganar más experiencia. Esos proyectos lo que hacen es al final ser un proyecto, por ejemplo, un CRUD, guardar datos, hacer registro, hacer, por ejemplo, autenticación. Bueno, todos esos proyectos al final te van a enseñar un poco más de este módulo, ya que al final lo he utilizado bastante. De hecho, ya para terminar, para comentarles de otra cosa más, es que últimamente TypeScript se está convirtiendo también en un lenguaje muy popular. Entonces, Mongoose también tiene soporte para TypeScript y vas a tener que definir interfaces allí. Otro proyecto que está relacionado con Mongoose y TypeScript se llama TypeGoose. TypeGoose es un módulo que está basado en Mongoose, pero que integra TypeScript. Es básicamente lo mismo, Mongoose, pero con TypeScript unidos. Lo que hace es que te permite definir lo mismo que hemos aprendido el día de hoy, pero con decoradores o, digamos, propiedades de TypeScript, para que no tengas que definir primero una clase y luego el esquema, o no tengas que definir el esquema y los modelos por aparte. Al final todo eso lo defines en una sola clase y al final él se encarga de utilizarlo. Esto es bastante útil si no quieres escribir doblemente. Básicamente te evita escribir algo como esto: interfaces primero, luego el modelo. Simplemente lo escribes todos en uno solo y es lo mismo. Básicamente es como una especie de modelo que te evita escribir más código. Pero de nuevo, al final es lo mismo. Entonces, con esto ya tienes una idea de lo que puedes hacer con Mongoose. Eventualmente voy a crear más videos utilizando este módulo. Voy a crear un poco más de ejemplos un poco más elaborados, ya que este módulo no tiene tan solo las cosas básicas, sino que te permite hacer otras cosas también con clusters y cosas relacionadas, o propiedades virtuales, o métodos estáticos, o métodos desde un modelo, etc. Entonces todo eso lo voy a ir abarcando de poco a poco. Muy bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, déjenlo en los comentarios y eventualmente voy a tratar de responderles a todos. Ok, nos vemos muy pronto. Muy bien, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Les recomiendo visitar mi sitio web, en donde encontrarán el contenido de una manera más organizada, mi blog en donde escribo de programación, desarrollo web y computación en general, además de mis enlaces sociales para poder enterarse del contenido que voy elaborando. Al final de este video les voy a dejar unos cuantos videos más que están relacionados con el tema del día de hoy y que les puede interesar. Y si en todo caso tienen alguna duda, pueden dejármelo en los comentarios. Así que nos vemos muy pronto.